¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión especial, transmisión en esta época de cuarentena que estamos todos, muchos, aquellos que estamos trabajando, estamos ocupando este sistema de Zoom, sistema a través de las redes principalmente, para informarles cosas. Ya no es a lo mejor menos dado la entrevista que habitualmente les entregamos cara a cara, en el contacto en directo en la calle, por ejemplo, pero igualmente es una entrevista válida la que vamos a realizar ahora a través de este medio. Y los invitamos a todos, a quienes nos están sintonizando, a que nos entreguen sus aportes, sus consultas, con lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la nueva ley de protección al empleo que fue, recordemos, anunciada en el día de ayer por el presidente Sebastián Piñera, que ha causado una serie de revuelos, de inquietudes sobre todo, para mucha gente con respecto a cómo se va a solventar esta protección al empleo en vista de las condiciones de lo que se está viendo con esta pandemia que está arrasando con el tema también de los trabajos y los trabajadores. Queremos agradecer a Daniel Stingo, que tenemos ahí en pantalla, ya sabemos él es abogado, eh, un experto en el tema también, que nos va también a orientar a nosotros, por lo menos también yo, que no tengo mucha expertise en este tema derechamente con ley, con trabajo, ley laboral, pero él que nos cuente en el fondo y los oriente a ustedes, principalmente lo que nos están observando hasta ahora, en qué consiste esta ley. Hay que verla con buenos ojos, hay que verla con preocupación, hay que verlo con reticencia. Bienvenido, Daniel, gracias por estar con nosotros acá a través de Pintana TV. Hola, mucho gusto, qué bueno que me hayan invitado. La verdad es que siempre agradezco estas iniciativas porque creo que podemos poner a disposición de los vecinos de La Pintana, ¿no? La información, aquellas dudas que tienen respecto de esta ley que provocó en un principio tanto revuelo y que al final por lo menos provocó cierta unanimidad en la Cámara de Diputados, porque al final la dictaron de común acuerdo, pero en un principio hubo harta polémica. Decir que es una ley que se llama la Ley de Protección del Empleo, porque a raíz del coronavirus, ¿no? Del coronavirus, se declaró estado de catástrofe. Y con este estado de catástrofe hay ciertos lugares, en esta altura no recuerdo bien, pero creo que son como 12 lugares que ya están con una declaración extra, además de cuarentena, digamos. Pero en estos lugares, bueno, la gente obviamente ha disminuido claramente la actividad económica, eso porque la gente tiene que quedarse en sus casas, es la invitación que hacemos permanentemente para que gente que pueda se quede en su casa para que no se extienda este coronavirus, que ya se ha llevado varios chilenos y se va a seguir llevando chilenos y eso no nos gusta. Entonces esta ley fue dictada un poco para tratar de paliar, ¿no? A esa empresa, a esos pymes que no tienen cómo pagar porque no han vendido en este último mes, no han vendido lo que venden, no han podido desarrollar la actividad. Y por lo tanto lo que hace es, a raíz también de un dictamen que dictó la Dirección del Trabajo, que en mi opinión es absolutamente ilegal, porque no tenía las facultades para dictar un dictamen así, que daba permiso a los empleadores de suspender la relación laboral, eso no existe en la ley. Por lo tanto, tuvo que dictarse una norma, o sea, era tan ilegal lo que hizo la Dirección del Trabajo que tuvo que dictarse una norma con carácter legal, digamos, que tuvo que opinar ahí los diputados, los senadores y ahí sacarla. Y esa ley lo que hace es suspender, una cosa inédita, suspender la relación laboral en algunos casos. Y eso es importante señalarlo. En algunos casos se puede suspender la relación laboral y básicamente es cuando, bueno, en los territorios en que hubo paralización de actividades y que impiden además la prestación de ciertos servicios contratados por la declaración de la autoridad competente que establece las medidas sanitarias. En esos lugares rige esta ley. ¿Se entiende, no? O sea, una resolución fundada de la autoridad, de mi subsecretario de Hacienda, que dice en tales territorios no se puede circular, por lo tanto todos entendemos que además la actividad económica se restringe y estamos frente a un problema que esas empresas no pueden funcionar, ¿cierto? Correcto. Y ahí entonces esta paralización puede ser por mutuo acuerdo, esta movilización que estamos hablando, o por acto de autoridad, o
continuidad de servicio. Y en ese tipo de cosas, en esas tres opciones, que es la más común, por lo tanto, el empleador deja de pagarle la remuneración al trabajador. ¿Cómo se paga? Los trabajadores se quedan sin remuneración en esos casos, ¿no? Cuando hay un acuerdo entre las partes, o cuando hay un acto de autoridad que dijimos, acto de autoridad, por ejemplo, que diga en tal región, en tal comuna, en tal lugar, no va a haber actividad económica en tal, por ejemplo, los moles, ¿no? Por ejemplo, los cafés, los restaurantes, ¿cierto? Se dijo ya, no pueden funcionar. Por ejemplo, bueno, el comercio en general, salvo las farmacias, ¿no? Y otros, pero en ciertos sectores. Y dice, ¿cómo se paga esto? Y esto se paga con la plata que uno tiene en su propia cuenta de seguro de cesantía. Entonces esto solo rige, y ojo, esto es muy importante, solo rige para los trabajadores que tengan cuenta de seguro de cesantía. No los independientes, no los honorarios, todos esos no reciben, no están en esta. Los comerciantes que se autoimponen, por ejemplo, sí, si tienen seguro de cesantía. Pero si usted, señora, señor, no tiene seguro de cesantía, esta ley no la puede aprovechar. ¿Y qué pasa con ellos? A ver. ¿Con quiénes? Con los que tienen seguro de cesantía. Los que no tienen, los que están desprotegidos un poco al margen de este tema. Pregúntele a la ministra. Ella fue la que dijo que iban a estudiar la posibilidad de protegerlo de alguna forma. Hay un bono de 50.000 pesos, creo que se ha discutido mucho, pero esas personas están desprotegidas al día de hoy. Esas personas que no pueden salir, por ejemplo, a trabajar, porque están en una cuarentena, por ejemplo, en Punta Arenas, en Osorno, ¿no? En Vitacura, no sé, en Santiago Centro, ¿no? En Ñuñoa, que no pueden salir a trabajar, y son trabajadores por cuenta propia, independiente, honorario, nadie los protege. Esa es la verdad. Se dijo que se hace un estudio para protegerlos, pero hasta este momento nadie los protege. Bueno, Daniel Stingo, estamos conversando con él, es abogado, nos está contando esta ley de protección al empleo con estos errores, estos vices, estas opciones para algunos, no para otros, y la interacción de la gente ya llega, que también nos importa mucho. Por ejemplo, nos preguntan, a mí me despidieron por necesidades de la empresa, fue el 10 de marzo, no firmé finiquito, fui a la inspección y seguro de cesantía, no puedo cobrar. ¿Pierdo el seguro de cesantía y la carga familiar? No, pues, a ver, esa persona que fue despedida por necesidad de la empresa antes de que esto entrara en vigencia puede hacer dos cosas. Irse para atrás y decirle al empleador, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero acogerme a esto, porque es con efecto retroactivo. Entonces, yo me quiero acoger a esto. Por lo tanto, dejemos sin efecto, tiene que ser desde el 18 de marzo en adelante. Del 18 de marzo para atrás, no. Ya. Así que si lo fue despedido el 10 de marzo, no corre. Por lo tanto, él tiene que cobrar su seguro de cesantía normalmente, la plata que él tiene en su seguro de cesantía. Fue despedido por necesidad de la empresa, por lo tanto, tiene que haber pagado mes por año de servicio y después su seguro de cesantía. Dejar claro entonces, a partir del 18 de marzo va a regir todo esto. Las personas que vivieron una situación de este tipo antes de la fecha es como se hacía, o se hacía hasta antes de la pandemia, derechamente. Exactamente. Castillo nos pregunta, bueno, trabajo como asesora del hogar, puertas afuera y con contrato vigente, y no puedo seguir trabajando. ¿Me van a seguir pagando? Eso depende de su empleador y de ella, pero también hay una legislación especial, hay un capítulo especial para las trabajadoras de casa particular acá en la ley. Déjame buscarlo porque esto es muy prontito, salió esta ley hace 2 días, así que todavía la estoy mirando, pero hay un capítulo especial para las trabajadoras de casa particular. Aquí está, el artículo 4 de la ley se refiere a las trabajadoras de casa particular, tienen derecho a este beneficio que estamos hablando, y se les va a pagar el 70% de su remuneración mensual si es que suspenden la relación laboral. Ojo, estamos hablando de las personas que suspenden su relación laboral. ¿Estamos de acuerdo? Eso no nos perdamos. Los que fueron despedidos, etcétera, no entran acá. Tiene que suspender de común acuerdo la relación laboral y en ese sentido también tiene que haber una suspensión de la relación laboral para que esto opere. Y entonces, en ese sentido, ella tiene derecho al primer mes a recibir un 70% de su remuneración que se la pagaría la
la administradora del fondo de pensiones, porque ella no está en este seguro de cesantía. ¿Sabías tú que las trabajadoras de base particular tienen ese 4,11 extra, ¿no? Que tienen que depositarle a los empleadores todos los meses durante 11 años, y Sí, entonces ella tiene un derecho al 70% de su remuneración mensual el primer mes, el segundo un 55%, el tercero un 45%, el tercero un 40% y después un 35%. En estos 2 meses que estamos hablando. Pero ella lo recibe de la AFP, no del fondo de cesantía, porque ella tiene una indemnización distinta, lo entendemos. Entonces ella o suspende su relación laboral, esta trabajadora que me estás diciendo tú, y ujú, ahí puede cobrar esto, o va a ir, cobra todo, porque es distinto, porque ella tiene indemnización a todo evento, si es que termina correcto, su relación laboral. ¿Se entendió, no? correcto, sí. Por lo menos yo a mí me quedó claro. La gente se pregunta mucho a nivel general, esperando las preguntas particulares. ¿Por qué tengo que ser yo cuando va a haber un gesto, en este caso del gobierno, del Estado, para ello un poco asumir este estado de catástrofe? Por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿por qué no muchos se preguntan, por qué no se recurre al Fondo Soberano para esta etapa de crisis, por ejemplo? porque, porque es un gobierno de derecha. ¿Qué queréis que te diga? Si esa es la verdad. Estamos hablando de que países como Argentina, países como Perú, la inyección de recursos de Perú a su... Y nosotros que nos reímos, los peruanos nos dieron una lección, discúlpenme, los peruanos, el presidente peruano inyectó plata para los trabajadores y para las pymes, y te voy a decir acá porque me quedé sorprendido y lo anoté, de 26.000 millones de dólares. 26.000 millones de dólares que corresponden más o menos al 12% de su PIB. ¿Ah? O sea, del ingreso bruto del país. 26.000 millones. ¿Sabes cuánto se puso en Chile? 11.000. 4,7. Ah, bueno, aquí es... 4,7% del PIB. Y Ah, ya, ellos correcto. un 12% del PIB. O sea, estamos hablando de que la inyección de plata para los Mm, trabajadores y para las pymes en Perú nos dio cancha tiriluao. Y acá hay una mentalidad distinta, acá la mentalidad es proteger a la empresa. Entonces no hay esa preocupación por los trabajadores que uno esperaría, digamos. Y ya. por lo tanto, vamos a tener que poner, y conste que lo que decíamos en la pregunta inicial, que nos hacíamos los dos, ¿no? ¿Por qué los independientes, los por cuenta propia y los honorarios no hoy día no nos está protegiendo nadie? Gracias a Dios la presión de los diputados opositores hizo que la ministra se comprometiera y se obligara a estudiar una normativa para poder apoyarlo. Se hicieron como 5 días. Pero el día Sí. de hoy los por cuenta propia no están protegidos. Perfecto. Bueno, expliquemos un poco cómo es el sistema, porque esto se va a pagar esperando de acuerdo al plazo eventual que pueda durar esto, que esperemos sea lo menos posible, pero a la luz de los resultados de lo que está ocurriendo, seamos medio alarmistas, digamos que esto va a durar por lo menos unos 2 meses más. Sí, es Eh, hasta 5 meses. El máximo son 5 meses. ¿Ya? ya, Escuché, no, señor, te rogamos que sean 2 y nada más, digamos, porque así podemos los chilenos. Ahora, eh, bueno, el trabajador recibe una remuneración a través de su seguro de santidad del 70% el primer mes, aquel que por un pacto individual o colectivo de suspensión del contrato. Después el segundo mes recibe 55% de su remuneración, el tercero 45% y así. ¿Ya? Eso es lo que va recibiendo el trabajador. Va bajando, pero esto lo recibe de su propio seguro de cesantía. ¿Ah? que, Ojo, de su que propio seguro. después esto no lo va a recuperar Baja de ninguna manera. 35 a 30 y después se acaba. Porque primero va el seguro de su propio seguro y después va al seguro solidario, al colectivo que hay. Y el gobierno dijo que iba a meter en eso hasta 2 millones de dólares. Ya. Ahí podría aventurarse que estas personas van a recuperar un poco de esto o esto ya no lo van a recuperar más. No, no lo recuperan. No se recupera ese dinero a menos que siga trabajando después, porque este es un seguro que es temporal. O sea, Sí, entonces después empieza de nuevo con el sistema antiguo. No son 2 millones de dólares, son 2.000 millones de dólares lo que va a meter el Estado en el seguro de cesantía, eso sí. Sube a ya. 2.000 millones de dólares de la moneda norteamericana, dice el artículo 18 de esta ley, que va a meterse a este seguro de cesantía solidario, que es cuando ya no responde el individual de uno. ¿Se entiende, no? El Correcto. argumento para ir primero al seguro de santidad individual y no al seguro de santidad solidario fue que era para que los que tienen mayor poder adquisitivo no se fueran solidarios y se comieran toda la plata. Entonces, primero que se comiera la plata de ellos y después la plata estando en la lista con los demás. Ese fue el argumento de la autoridad, digamos. Y parece que Perfecto. convenció a los diputados de oposición porque cedieron. Mm.
voy a preguntar porque también alguna gente, tú lo señalaste y está establecido, así que esto es un tema temporal, que Sí. supuestamente luego las personas van a ser reintegradas. Hay una especie Después, de compromiso tácito, no no, escrito no es, para que... es por ley, no es compromiso tácito, es por ley. Perfecto. Una vez, mira, No mira, podría te lo voy fallar a leer ninguno porque de ellos. dice, es bien duro, el artículo 10 dice, una vez finalizado el plazo establecido de la reducción temporal, porque hay una reducción temporal de jornada de trabajo que tampoco le hemos conversado, pero una vez terminado esto, en caso se, se continúa de pleno derecho el contrato como estaba, ¿ya? O sea, no Ujú. hay aquí esto se termina y se vuelve de pleno derecho al contrato de trabajo como estaba. No, no, Perfecto. no se Ya. puede meter una base ahí diciendo, no, mire, sabe que vamos a seguir con esto. No. No hay Se doble acaba lectura. esto y se vuelve de nuevo al contrato de trabajo como estaba. Perfecto. Carolina Muñoz nos pregunta si a mí me despidieron el lunes, este lunes supongo, con carta de aviso. ¿Puedo apelar con mi empleador para Sí, acogerme a la ley? sí, señor. Sí, señor. Este lunes sí. Puede ir a decirle efecto retroactivo, la ley tiene efecto retroactivo, dejémoslo sin efecto ese despido y acojámonos, el empleador tiene que decir que sí, a la suspensión temporal, usted no va a Ujú. poner plata, bueno, va a tener que pagar las imposiciones. Algunos pueden que sean tan egoístas que no quieran ni pagar las imposiciones, pero a la larga les puede convenir al empleador porque no va a tener que pagar el mes por año de servicio. Entonces puede acogerse Ya. de común acuerdo y usar este sistema, que es la suspensión temporal del trabajo. No es término ni nada, es la suspensión temporal del trabajo. ¿Qué pasa si alguien comenzó hace pocos meses en el mundo laboral, digamos 6 meses o menos de un año? Tenemos un problema ahí, porque hay que tener un cierto número de cotizaciones. Para meterse en este grupo, hay que tener 3 cotizaciones continuas en los 3 últimos meses anteriores al acto de declaración de autoridad que, por ejemplo, declaró el estado de catástrofe. ¿Cuánto, Tres perdón, por lo repitamos menos. eso? 3 meses. 3. Ya. Artículo 2 de esta ley dice que tiene que tener 3 cotizaciones continuas en los Ujú. últimos 3 meses anteriores a la declaración de autoridad, que sabemos que fue el 18 de marzo, ¿cierto? Marzo, Por lo tanto, sí. tenemos que pensar que son marzo, enero, febrero, enero y diciembre, por lo menos 3 meses para Diciembre. atrás continuas. O 6 cotizaciones en un año, continua y discontinua. 6 cotizaciones en un año, continua y discontinua, de esta declaración de autoridad que fue el 18 de marzo. Ya, ¿Se y los que no entiende? lo tuvieron, sí, lo que no lo tienen lamentablemente no puede, caen en la misma, en el mismo rango de lo que señalábamos anteriormente con personas como los honorarios y todo lo demás. Y el segundo efecto de esta ley, porque yo te digo, esta ley tiene como dos patitas, digamos. Una es la suspensión temporal, que pueden acceder, y el otro es la reducción temporal de jornada de trabajo. Tú sabes que Ujú. esta ley tiene dos patitas. Una es ese derecho, la ¿Ya? suspensión de la relación laboral, suspensión de la relación laboral, entonces, y que paga además con mi propia plata que tengo en mi subsidio de cesantía. Y la otra patita es la reducción temporal de jornada de trabajo, que las partes pueden ponerse de acuerdo en Ya. reducir la jornada de trabajo y por ende reducir además la remuneración. Ajá. Lo máximo que se puede reducir la jornada de trabajo es 50%. Ya. Por lo tanto, lo máximo que se puede reducir el sueldo es 50%. En ese caso, el subsidio de cesantía también pone un poquito para llegar a un 75%. Un Perfecto. 25% lo pone el subsidio de cesantía. ¿Estamos? ¿Eso tiene que ser en común acuerdo o puede ser de manera unilateral? Eso de la cantidad de horas trabajadas. No, eso te lo va a imponer el empleador, dejémonos de cosas, digamos. O sea, te va a decir, ¿sabes qué? 40%, hasta el 50%, por eso dice hasta, el Ya. máximo del 50% eh, mire, dice, los empleadores y los trabajadores afiliados al seguro de desempleo, lo sabemos, ¿no? Todo esto Ujú. es para los trabajadores afiliados al seguro de desempleo, o sea, no los honorarios, no por cuenta propia, no los independientes Ujú. personalmente o por medio de la organización sindical a que se encuentren afiliados, podrán pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo. ¿Ya? Ya. Podrán pactarla. Perfecto. Cuando el empleador se encuentre en situaciones que ya dijimos, o sea, hay un orden de autoridad que no puede, que dice que tiene que cerrar su negocio, etcétera, pues se puede pactar y se reduce la jornada, se reduce la remuneración, pero también hay un complemento del seguro de cesantía que puede llegar hasta un 25%, entonces, ¿me entiende? Porque si te baja más, no, se entiende, ¿no? O sea, el fondo siempre es alrededor del 70-75% de lo que tú vas a recibir de tu sueldo. Eso es.
Perfecto. A ver, quiero tocarte un punto que también fue tema durante esta semana, lo va a seguir siendo, me parece, esta y la próxima. El gerente de la AFP, una de la AFP, uno que no está unida al todo el resto del conglomerado de Es AFP, nueva, sí. es nueva, sí. Y ganó la Eh, licitación de la cual tienen que incorporarse los trabajadores nuevos de este año. exacto. Sí. Propuso retirar un 5% de los fondos para esto. ¿Qué te parece? A ver, es una opción. El presidente de la asociación de ISAPRE dijo que no, porque esto abría una ventanita, entonces si abrimos la ventanita, después empezar a pedir para esto, para lo otro, por lo demás allá. Es la opción de los que son dueños del sistema, entonces no les interesa a ellos que se abra una ventana para que los trabajadores puedan acceder a su propia plata juntada, que además dejémonos de cosas, ha bajado mucho en estos meses, tú sabes eso, ¿no? Que a raíz Sí. del coronavirus se ha disminuido la plata que cada trabajador tiene en su cuenta individual y eso es porque esto ha hecho que las bolsas de valores del mundo bajen y como la plata está invertida, han bajado la plata. No quiere decir que no se haya a recuperar. Si usted tenía 100 millones y bajó a 92, se supone que si esto se recupera, va a recuperar, porque esto es de inversiones, se invierte el dinero. Ujú, No es ujú. que usted lo tenga ahí en una cuenta cerradita, se invierte, entonces ha perdido plata. Y esa pérdida de plata, eh, no quieren, bueno, y eso sí repercute en usted sí perdió plata, pero no Sí. le quieren pasar parte de eso mismo a algunos, porque dicen que no, que se abre una ventana. Yo no lo encuentro una mala decisión. Estábamos discutiendo no hace mucho que la gente que, por ejemplo, que tenía cáncer, que Ujú, no le queda mucho tiempo, pudiera sacarla antes de jubilar, digamos, no sé, ¿me ujú. entiende? ¿Por qué no ahora en esta ocasión que tenemos un problema grave? Es un 5% estamos hablando, no es tan malo, porque en el fondo además hay un tema de que, mire, y esto voy a aventurar algo, ¿no? En mi opinión, vamos a cambiar el sistema de pensiones. En Chile lo vamos a cambiar cuando se cambie la nueva constitución, vamos a cambiar el sistema de pensiones y yo supongo que van a mejorar para todos. Por lo tanto, este 5% en ese momento, que es lo que yo quiero y creo, va a mejorar. En ese sentido, a mí me encantaría que se discutiera, por los expertos por lo menos, qué pasa con este 5%, que si se pudiera o no se pudiera. Hubiera opiniones de expertos que dijeran, mira, sabes que sí, no es tanto, puede usar ese dinero por este tiempo o no, pero que tengan fundamento y no intereses nomás, intereses de los dueños de la AFP. O sea, tú estarías de acuerdo en aprobar esa Por instancia, lo menos digamos. que se estudie por los expertos. Yo no soy experto en eso, pero por lo Ya. menos que se estudie y no nos neguemos de entrada, ¿no? Ujú. Sí. Sí, claro, Sí. porque se habla mucho que las AFP dicen, no, que como dices tú, hemos perdido mucho, entonces va a ser un perjuicio, pero en algún momento, cuando esto vuelva a la normalidad, ellos van a volver a ganar. Y ahí eso se puede recuperar, digamos, para el Tu afiliado cuenta en este caso. individual efectivamente debería volver hay que dejarla en el mismo, la cuenta A, B, C, D, no la cambien por ahora, porque se Sí, sí, supone que se va a recuperar. sí, Si ya no la cambió, mejor no la cambia ahora, digamos, no conviene, porque perfecto. hacer la pérdida es absurdo. Supone que se va a volver a recuperar, pero sí que sea, sí, la plata es de los trabajadores, eso es lo que molesta un poco, la plata se supone que es de los trabajadores. Entonces, bueno, si es de los trabajadores, tiene alguna medida y frente a una emergencia mundial, puedan hacer con ella un poco en principio lo que quieran, digamos, ¿no? Estamos en Exactamente. una emergencia mundial, ¿no? Una cosa así como, Yo te planteé el ejemplo del Fondo Soberano, ya me explicaste por qué. ¿Cuál sería tu juicio en la manera en que el Estado pudiera asumir este estado de catástrofe y no a costa del mismo trabajador? bueno, yo creo que el Estado podría recurrir al 2% constitucional, que tú sabes que existe un Ujú. 2% constitucional de uso para casos de emergencia, haberse endeudado, ¿qué tanto? Si estamos hablando claro, hay que llevar las cuentas fiscales alineadas, ¿no? Que no haya deuda, pero lo dijo la canciller alemana. Primero, la gente y su salud, la gente y su trabajo, y después vemos cómo arreglamos esto. Y es Perfecto. una mentalidad que tienen los grandes líderes del mundo. Ujú. Primero, la gente, primero las familias, primero los trabajadores, y después vemos cómo arreglamos esto. Si un endeudamiento menor no va a causar tanto, al país me refiero, a las cuentas fiscales, no va a ser tan atroz. Tenemos un Exacto. banco central serio que siempre ha controlado la inflación. Entonces, ¿qué ¿Verdad? estamos teniendo tanto miedo? Mm. Es cierto, ha actuado bien el Banco Central en temporada anterior, ahora lo veo un poco atomizado ahí, pero bueno, Bueno, pero nos han llegado muchas preguntas y una de ellas es de la propia alcaldesa que nos está viendo, la saludamos también, que nos señala que en esta ley de protección del empleo existe alguna medida que proteja a los trabajadores informales.
No, ya lo habíamos señalado. no, lamentablemente le tenemos que contestar a doña Claudia que no existe hoy, pero que la ministra, bajo la presión de los diputados opositores, se comprometió en un plazo de 5 o 7 días buscar una fórmula para proteger a los trabajadores informales, a los por cuenta propia, los honorarios, que al final son siempre los más que no tienen, que están dejados de la mano de Dios. Ahora, hagamos un resumen, ¿te parece? Uno, Sí, suspensión me parece. automática del contrato porque el auto de autoridad, ¿no? O sea, se suspende el contrato por acto de autoridad. Y en ese caso uno recibe la remuneración entonces de el seguro de cesantía, primer mes 70%, segundo 55%, tercero 45% y así hasta 30%. Segundo, hay un pacto individual o colectivo de suspensión de contrato. Ujú. Eh, y eso es lo que estamos hablando. Y tercero, el pacto para reducir la jornada laboral, que es el seguro de cesantía paga hasta un 25% para compensar la disminución de esa remuneración, que no puede ser más allá del 50%. ¿Se entendió? Exacto, Es un poco absolutamente. lo que establece la ley, tiene veintitantos artículos, pero bueno, no alcanzamos todos, No, tiene como es una 29 locura. artículos, pero sí es básicamente eso. Las trabajadoras de clase particular decíamos también que tienen un tratamiento distinto, porque ellas tienen su indemnización a todo evento, que la tiene la AFP, y eso es básicamente, no sé si hay otra pregunta. Quiero aprovechar de preguntar también lo de lo más actual, lo de ahora. No sé si tuviste la oportunidad de ver el anuncio también del presidente del aumento del sueldo mínimo, ¿Qué garantizado. dijo? No sabía, por favor. Bueno, creó un subsidio de 59.200 pesos para aumentar ese fondo y que definitivamente se llegara a un líquido de 300.000. Eso en el fondo. Sí, ayuda. Solo puedo decir que ayuda. Nadie puede vivir con 300.000 pesos, eso hay No, que ser sincero, digamos, ¿no? Eso está bajo la línea de la pobreza, está por ahí. Así exactamente. que, sí, Te lo pero planteo porque justamente era un poco para pedir tu opinión y para actualizar sí, cómo se ha ido generando esta bola de información con respecto a esta pandemia que me parece se encasilla mucho más en una crisis económica para muchos que una crisis sanitaria, como algunos pensamos. absolutamente de acuerdo, pero eso que tú dices que tienes tanta razón, no pasa con una persona como el presidente argentino. ¿Tú has leído y visto la declaración del presidente argentino? Lo he Se visto, a los preocupa de la argentinos. gente, dice que no le va a perdonar a aquellos que le suban, mira, dijo, voy a preocupado, que nosotros a veces despreciamos a los argentinos, preocupado de su gente, los peruanos metiéndole muchas más lucas. O sea, estamos hablando de que los presidentes que nos rodean, que nosotros a veces despreciamos, se han portado mucho mejor con la clase trabajadora y con sus propios connacionales que nuestro presidente que está pensando todavía en la empresa y preocupándose de una crisis, como tú muy bien dices, económica más que de salud. Sí, es una interpretación mía, como la di por si acaso, no Pero quiero... yo la comparto plenamente, así que me hago de eco lo que estás diciendo tú, perfectamente. Sí. Bueno, Lizzy nos pregunta un poco, ya lo habíamos conversado, lo voy a preguntar igual para que no se sienta excluida. Dice, buenas tardes, tengo una pregunta, soy guardia part-time por boleta de honorario, la empresa ya no está dando turnos porque, bueno, le recortaron el trabajo a sus empresas que ofrecen servicios, ¿cómo lo hago? Si no tengo trabajo, no tengo para vivir. Mira, Un poco ya lo... yo la invitaría porque si ella cree, mira lo que voy a decir, ella cree que estos honorarios son engañosos, porque en el fondo tenía un contrato de trabajo encubierto, sí, pues Sí. esa es la verdad. O sea, cumplía horario, le pagaban una remuneración fija, tenía dependencia y subordinación, en el fondo el empleador lo que tenía era un contrato de trabajo encubierto, que vaya a los tribunales laborales, ya sea por internet, porque los abogados también lo pueden hacer, y demande reconocimiento de relación laboral. Demande Vaya a reconocimiento los de relación tribunales, laboral. repitamos eso, que vaya a los tribunales laborales. Sí, con un abogado y ¿Ya? pida reconocimiento de relación laboral que se lo van a dar. Porque cuando, Si no puede tener un abogado porque no le alcanza el dinero, ¿cómo lo puede es hacer? que no, es que los abogados, a ver, para un poquito, si los abogados ahora están cobrando, no en principio, cobran de lo que ellos puedan obtener. Te lo Eh, pregunto porque es una pregunta que ellos se van a hacer. Sí, Entonces, yo hay me dos voy a preguntar posibilidades eso. para esa persona, que yo le insisto, demande y reconocimiento de relación laboral porque lo que usted tenía era una relación laboral y que no se la reconocieron y le Ya, hacían dar boleta de honorario. Es mentirosa porque usted tenía dependencia y subordinación, que es lo que más sabemos que son los requisitos que exacto. establece la ley, sueldo fijo, horario, trabajo, etcétera. Cumplía Ya, turnos, ¿cierto? Bueno, perfecto. entonces hay dos posibilidades. Uno, cualquier abogado particular que le dice, yo le voy a sacar un poquito de lo que usted gane, Ujú. no le pido plata en un principio, y si no, está la Defensoría Laboral, que es muy, muy buena. Yo conozco muchos abogados de la Defensoría Laboral que son de la Corporación de Asistencia Judicial, pero que no son chiquillos que están Ya, haciendo la práctica. Son abogados
de la Defensoría Laboral, que son muy, muy buenos abogados, para que vaya, si no quiere pagar a un abogado, que el abogado no le va a cobrar, porque estamos, casi todos los abogados cobramos contrarresultas, que se llama. Entonces, pero no deje de mandar, porque ahí hay un contrato de trabajo encubierto, y demande el reconocimiento de relación laboral. Por último, para llegar a un acuerdo con ese empleador para que le pague algo. Porque le deben las imposiciones, no le van a pagar el mes por año de servicio, el mes de aviso las vacaciones proporcionales, que demande. Ahí está Lizzy, respondida a la pregunta. Y Néstor Carbacho nos dice que él está con licencia, lo operaron del corazón, no le han pagado las licencias desde diciembre. ¿Puede cobrar el seguro de cesantía? Ahí tenemos un problema, porque tendría que acreditar, porque a él, en el fondo, él está con licencia, él no puede irse por esa vía si tiene licencia. Incluso la ley dice que si tú estás recibiendo esto y te vas con licencia, se suspende esta suspensión. Y cuando te termine la licencia, vuelve a esta suspensión. Eso es lo que dice la ley. Entonces, no, él está en una situación difícil. Él tendría que apelar a la compina, a la suceso, ¿no? A la superintendencia. Bueno, es que eso es lo que, lamentablemente, además las compines están llenas de gente con COVID-19. Es terrible. Sí, pues, entonces, pero no va por él no tiene derecho, porque porque tiene suspendida su relación laboral por la licencia médica, digamos. Entonces no le corresponde. Patricia Morán dice, yo trabajo en la construcción y no puedo ir a trabajar, bueno, porque Santiago está en cuarentena. ¿Qué pasó con nosotros con los sueldos? Está lo mismo, está dentro de la suspensión, puede pedirle a su empleador que se declare la suspensión y que su plata que tiene depositada en su subsidio de cesantía se le deposite un 70% el primer mes y así, un 55% el segundo mes, etc. Se puede acoger a esta suspensión de relación laboral. Se puede acoger a esta suspensión hablando con el empleador, esa es la idea, porque en teoría, ahora, el empleador tiene que pagar las imposiciones, ¿eh? Ya. 50% dice la ley, Sí. pero o sea, la ministra se comprometió a cambiar eso y que fuera el 100%. ¿Cuánto tú dijiste? ¿5 días el plazo que se comprometió a dar una solución Para a esas los dos cosas, sí. Sí, porque dijo, esto fue como el jueves bien y dijo el lunes o martes vamos a tener conversado con la oposición, etcétera. Esta semana, démosle esta semana, digamos, pero eso es lo que ella se comprometió oral, en entrevistas, digamos, el otro día. Sí. A ver, Gabriela Flores nos dice, mi hermana trabaja en un call center y tiene niños, y aún la habilitan para trabajar desde casa. ¿Hay algo dentro de esta ley que la proteja o que obligue al empleador a habilitar el teletrabajo? No, porque es que ella lo que le conviene es continuar. Si ella continúa con su relación laboral, va a recibir su sueldo completo. Por lo tanto, lo que le conviene a ella es continuar esa relación laboral tal y como está. Si está Y no recibiendo le su sueldo completo, ¿para qué desconocen sea? la casa, claro. Sí, Y además no le tocan sus subsidios de cesantía. O sea, que siga trabajando lo que más pueda desde la casa. Lo mejor que le puede pasar a alguien es que siga trabajando con teletrabajo, lo mejor, porque sigue recibiendo tu sueldo completo, porque no tienes que moverte de tu casa, cuida a tus niños, en la medida, yo me imagino los niños encima, pero eso también es parte de cuando tenemos una pandemia mundial y recibe su sueldo por completo y no le tocan sus subsidios de cesantía. Entonces, lo mejor que le puede pasar a alguien es lo que le pasó a ella. Ya, perfecto. Camila Ramírez nos dice, yo trabajo en un mall, no vamos a decir el nombre, y aún mi empleador no me confirma nada y ahí estoy esperando. Bueno, que ella entonces vaya a hablar con su empleador y le diga, quiero acogerme a esta suspensión de la relación laboral para que me pague mi remuneración en el seguro de cesantía o disminución del trabajo, pero que ella que vaya, si ahora ya esta cuestión está vigente. El presidente de la República hizo harto aspaviento y mostró harto que él había promulgado, etcétera, etcétera, así que lo traten de aprovechar, tienen que ir a hablar con su empleador, porque si no se obligan ellos mismos. Hay uno de los artículos que dice que si el empleador no lo hace, lo puede hacer el propio trabajador con una declaración jurada. Pero mira, métanse a la dirección del trabajo, que ahí están las indicaciones también. Dirección del trabajo. Sí, para señor. Todos aquellos que quieran averiguar más. www.direcciondeltrabajo.cl, me imagino. Y también, también a ver, ¿cómo se llama? La administradora de fondos, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, también tiene que tener una página web por ahí y también tiene que explicar cómo funciona más afinadamente, digamos, me refiero. La dirección del trabajo y también esta sociedad que se llama de Administradora de Fondos de Cesantía. Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía. También pueden buscar, bueno, se meten ahí a Google y lo encuentran para que salgan de más dudas por si es que quedan algunas, porque ya estamos en 30 y tantos minutos, ya no nos queda mucho con Daniel, nos va a acabar el tiempo. Una de las últimas, a ver, Nelson dice, yo tengo 350.000 pesos en mi fondo de cesantía y mi empleador me cotiza por 380.000 y el pactado es de 610.000.
cuánto es que debe recibir a fin de abril con esta nueva ley que salió, A ver, del salario mínimo garantizado. sí, lo que pasa es que, insisto, primero es el 70% del sueldo. Exacto. Si ya el segundo es 55, si no tiene plata en su seguro de cesantía, el que va a poner la diferencia es el fondo solidario del subsidio Fondo, de cesantía. sí, Un fondo solidario y que el gobierno se comprometió a meterle 2.000 millones de dólares más. Entonces, exacto. primero el fondo personal. Cuando se le acaba su fondo personal, entra el fondo solidario de cesantía y él le va a poner a usted, en teoría lo que dice la ley, 55 si usted no le alcanza el segundo mes, 45 el tercer mes y así hasta llegar a 30 y después se acaba. Ya. ¿Estamos? Para ir un poco cerrando, Daniel, agradeciendo tu gentileza. Hay que estar inquietos, hay que estar tranquilos, por el tema laboral, porque hay que estar inquietos por el tema de salud, indudablemente, pero por el tema laboral, económico, de las personas, del empleo, hay que estar inquietos, hay que estar tranquilos con esta ley, ¿sí o no? Sí, pero lamentablemente no recoge a todos los chilenos, o sea, a todos los que están por cuenta propia, los independientes, todos los informales, los que están en horario, esta ley no los ampara, ampara a los que tienen eh, eh, La dependencia. claro, tienen dependencia y subordinación y tienen, Ya. están afectos y tienen subsidio de cesantía. Esos son los que están para estar protegidos. Esta ley sí les va a pasar un 70% el primer mes, un Sí. 55% el segundo mes, un 45% así, y Va a eso ser gradual, por lo menos. básicamente. ¿Qué esperas del anuncio de la ministra o de la autoridad que sea con respecto a los puntos que están todavía ahí en stand-by, los honorarios, los independientes? ¿Qué Yo sería espero lo que se propicio? lo que no ofrezcan, por favor, un bono de 50.000 pesos. O sea, sería como una burla, digamos. Entonces, Ya. uno esperaría que sea una cosa más responsable, que sea como la mentalidad ¿Qué un harías poco tú? de la ¿Qué Angela harías tú? Merkel. ¿Ah? ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería No, para ti una solución o sea, más o a menos ver, aterrizada, viable? sí, no, yo saco plata del fisco, si estamos hablando de para comer. Si no, no Ya. podemos ser tan estúpidos. Si aquí estamos hablando de gente que en un mes más le puede faltar plata para comer. Y eso es Ujú. muy, ni hablar de pagar el agua, la electricidad, nada, plata para comer. Y entonces en eso el Estado tiene que ponerse, si estamos hablando de un Estado que tiene que su misión es proteger a la sociedad, proteger a los chilenos, proteger a los pobladores, proteger a los vecinos. Esa es la pega del Estado, la pega principal. Por lo tanto, si eso se descuida, estamos hablando de que un Estado no sirve para nada. Entonces, tendría que sacar plata de algún lugar, y hay plata, perdóname. Además, la invitación amén a los empleadores y a algunas empresas grandes que han ganado plata con nosotros todos estos años y se hacen los locos. Entonces, porque el ingreso per cápita de Chile es 25.000 dólares anuales por cada uno. ¿Tú sabes cuánto más o menos eso es en promedio? ¿No? Pues obviamente son 18 y tantos millones de pesos anuales Sí. por cada uno. Eso es lo que en promedio tenemos ¿me entiendes? 18 y Sí, medio. sí, sí. Entonces, oye, equilibremos un poquito, o sea, algunos ganan mucho y otros ganan nada. Entonces, el Estado tiene que presionar a algunos y tiene que meterse la pata al bolsillo, ponerla y después arreglamos. Si Ya. tienen que comer en mayo, tienen que comer en junio, si es que esto no sigue en abril. Ya. Estamos claros. Daniel, se nos acabó el tiempo, porque si no nos va a pillar el corte súbito y ahí vamos Sí, a quedar muy mal. Así que queremos agradecer, se nos pasó volando, quedaron muchas preguntas pendientes, a lo mejor vamos a invitarte de nuevo, nunca se sabe, es probable, pero tu disponibilidad la agradecemos y estamos atentos siempre a tus buenos consejos y tu conocimiento por sobre todas las cosas. Muchas gracias por estar con nosotros. que estén bien. ¿Mm? Chao, chao, que te Chau, vaya chau. bien. Y chao a todos ustedes por estar con nosotros. ¿Ah? Chao.